El horizonte de una laguna turquesa fue el escenario donde dos mundos se miraron a los ojos por primera vez, sin saber que solo uno quedaría en pie. Tenochtitlan, la Venecia de América, no fue conquistada solo por el acero, sino por una tormenta perfecta de mitos divinos, traiciones políticas y una resistencia que rozó lo sobrehumano. A través de esta investigación documental, reconstruiremos la crónica definitiva de la caída del Imperio Mexica. Desde el misticismo paralizante de Moctezuma hasta la ferocidad inquebrantable de Cuauhtémoc. Analizaremos las tácticas militares que desafiaron la lógica, el impacto letal de la viruela y la épica batalla de Otumba. Toda la información presentada es verídica, basada en rigurosas fuentes históricas y hallazgos recientes que desmitifican la leyenda negra y la visión romántica de la conquista. Acompáñanos a descubrir cómo un puñado de hombres y una legión de aliados nativos borraron un sol para fundar una nueva era. Quédate hasta el final para entender el origen de nuestra identidad y suscríbete para explorar los pasajes más profundos de la historia universal. El despertar del hidalgo en Medellín. A lo largo de los siglos, la figura de Hernán Cortés ha sido esculpida por el mito, pero sus cimientos se encuentran en la Extremadura de finales del siglo XV. Aunque la fecha exacta de su nacimiento ha sido un rompecabezas para los historiadores, oscilando entre 1482 y 1487 según diversos cronistas, las investigaciones más rigurosas y las declaraciones del propio conquistador sitúan su llegada al mundo hacia 1484. Cortés creció en un ambiente de calidez y protección que fue inusual para la época. A diferencia de otros exploradores que huyeron de hogares rotos, él disfrutó de una relación excepcional con sus padres. Su progenitor, Martín Cortés, no solo fue su guía, sino su representante legal en España durante sus años de gloria. Por otro lado, el afecto hacia su madre fue tal que, tras quedar viuda, el conquistador la trasladó consigo a los territorios de la Nueva España. Pese a este núcleo familiar sólido, el contexto exterior era sombrío. Medellín intentaba sanar las heridas de la guerra civil entre los partidarios de Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Aunque la villa estaba exhausta, la familia Cortés gozaba de una posición económica desahogada que les permitió navegar la crisis con una estabilidad de la que carecían sus vecinos. La fe y la tradición caminan de la mano en los relatos de su infancia. Existe una persistente creencia de que fue bautizado en la parroquia de San Martín, donde aún se conserva una pila antigua. Aunque geográficamente le correspondía la parroquia de Santa María, es probable que la familia poseyera una vivienda más modesta en la zona de San Martín, o que la devoción al santo homónimo de su padre dictara la elección del templo. En aquellos tiempos, el bautismo era una carrera contra el tiempo, debido al temor de que los recién nacidos fallecieran sin recibir el sacramento. La historia tradicional suele retratar a un niño de salud frágil que caminaba constantemente cerca de la muerte. Sin embargo, esta visión debe matizarse. En un siglo donde la mortalidad infantil era la norma, sobrevivir a las fiebres y a las epidemias periódicas era más bien un testimonio de fortaleza física que de debilidad. Si bien es cierto que padeció raquitismo, el cual dejó una marca visible en el arqueamiento de sus piernas, su resistencia ante las enfermedades fue el primer indicio de la tenacidad que definiría su vida adulta. Este periodo de formación en Medellín no fue solo una antesala, sino el crisol donde se forjó un joven que, respaldado por el amor de su familia y la resiliencia de su cuerpo, pronto buscaría horizontes más amplios que los campos de Extremadura. A diferencia de lo que dictan las leyendas más coloridas,
el paso de Hernán Cortés por Salamanca no fue el de un joven graduado universitario, sino el de un estudiante de gramática bajo tutela familiar. Sus padres, Martín e Inés, anhelaban para él un futuro entre legajos y leyes, alejándolo de la incertidumbre de la espada que su propio padre había conocido sin gran éxito. Por ello, lo enviaron a la ciudad del Tormes para vivir en casa de su tía, Inés Gómez de Paz, y su esposo, Francisco Núñez Valera. A pesar de que la tradición insiste en que Cortés se formó en las aulas de la prestigiosa Universidad de Salamanca, las fuentes primarias, incluido su biógrafo López de Gómara, sugieren lo contrario. Lo más probable es que el joven extremeño asistiera al estudio privado de su tío político, quien era gramático. La idea de que obtuvo un bachillerato en leyes en apenas 2 años carece de sustento, pues la formación jurídica de la época exigía un tiempo y una madurez que Cortés, llegando a la ciudad con apenas 13 o 15 años, aún no poseía. Para que Cortés lograra el dominio del latín y la estructura legal que demostraría años más tarde en sus escritos, su estancia en Salamanca debió extenderse más allá de los 2 cursos que suele citar la historiografía tradicional. Se estima que permaneció en la ciudad entre 3 y 5 años, regresando a Medellín hacia 1501. Aunque no salió de allí con un título oficial bajo el brazo, esa educación fue el cimiento de su capacidad diplomática y su destreza para navegar la burocracia imperial, herramientas que resultarían tan letales como sus armas en el futuro. Mientras los libros quedaban atrás y el polvo de los caminos lo devolvía a su hogar, el espíritu de Cortés comenzó a sentirse estrecho entre las paredes de Medellín, observando cómo el horizonte se ensanchaba hacia las nuevas tierras que prometían la gloria que las aulas le habían negado. Este deseo de aventura lo llevaría a cruzar el océano, marcando el inicio de su transformación en el hombre que forjaría su leyenda en las Antillas. La forja de un líder en las Antillas. En el transcurso que las velas de la flota de Diego Velázquez se hinchaban con los vientos del Caribe, en 1511, Hernán Cortés comenzaba a dejar atrás su faceta de aventurero errante para transformarse en un hombre de instituciones. Su llegada a la isla de Cuba no fue la de un capitán curtido en 1000 batallas, sino la de un administrador sagaz que comprendía que, en el Nuevo Mundo, el poder se construía tanto con la pluma como con la espada. Bajo el mandato de Diego Colón, Velázquez organizó una expedición de poco más de 300 hombres para anexionar la isla vecina. Aunque la historiografía romántica ha intentado situar a Cortés como un guerrero indispensable en esta campaña debido a una supuesta incapacidad física de Velázquez, las fuentes más rigurosas desmienten este protagonismo bélico. En realidad, Cortés no poseía experiencia militar significativa, ni en los campos de Europa ni en las escaramuzas antillanas. Su verdadero valor para el gobernador residía en su formación académica. Cortés fue reclutado como secretario personal y oficial administrativo debido a su destreza con las leyes y la escritura. Si bien es probable que participara en los enfrentamientos menores que marcaron la rápida caída de la resistencia taína, la cual fue diezmada más por las enfermedades y el trabajo forzado que por los combates directos, su bautismo de fuego fue discreto y carente de las hazañas que él mismo, años más tarde, no dudaría en ensalzar si hubieran sido reales. Una vez establecida la paz colonial, el ascenso de Cortés dentro del escalafón civil fue imparable. En 1512 fue investido como alcalde ordinario de Baracoa, y para 1515 ya ejercía la misma autoridad en Santiago, que se erigía como el epicentro político de la isla.
Residir en la capital no solo le otorgó visibilidad ante la administración real, sino que le permitió tejer una red de alianzas con otros colonos de peso. Este estatus de primer poblador le garantizó el acceso a repartimientos de indios, compartiendo la mano de obra del pueblo de Manicarao con su cuñado Juan Suárez. En este punto, Cortés ya no era un hidalgo empobrecido, sino un miembro consolidado de la élite burocrática caribeña, un hombre que sabía que el prestigio social era la moneda de cambio necesaria para empresas de mayor envergadura. Mientras la mayoría de los españoles se consumían en una búsqueda febril y a menudo infructuosa de yacimientos de oro, Cortés demostró una visión comercial mucho más amplia y sostenible. Aunque aprovechó los placeres auríferos que su posición le permitía explotar, su verdadera fortuna se cimentó en la actividad agropecuaria. Se convirtió en el primer gran hacendado ganadero de Cuba, gestionando hatos de ovejas, vacas, yeguas y cerdos. Esta diversificación económica le otorgó una liquidez financiera envidiable. Para 1518, su solvencia era tal que pudo asociarse con Andrés de Duero, aportando la suma de 2.000 castellanos de oro para proyectos mercantiles. Esta riqueza no era solo un fin en sí mismo. Era el fondo de maniobra que le permitiría, poco después, financiar gran parte de la armada que lo llevaría a las costas del continente. El éxito de Cortés no pasó desapercibido para Diego Velázquez. La relación entre ambos, inicialmente de confianza y subordinación, comenzó a agrietarse debido a la naturaleza misma de sus personalidades. Ambos eran organizadores natos, líderes carismáticos y poseían proyectos de expansión que, inevitablemente, terminarían por colisionar. Velázquez veía con recelo cómo su secretario acumulaba no solo riqueza, sino un liderazgo propio entre los colonos descontentos. Cortés, por su parte, entendía que su techo en Cuba estaba alcanzado y que, para alcanzar la gloria que su mente ya proyectaba, debía romper las cadenas que lo ataban a la autoridad del gobernador. Esta rivalidad latente sería el combustible que aceleraría su partida definitiva. A medida que los campos de Cuba prosperaban bajo su mando y su fortuna alcanzaba niveles de privilegio, el eco de expediciones previas que hablaban de una tierra vasta y opulenta al oeste comenzó a obsesionar a Cortés. Con el capital asegurado y el instinto de liderazgo afilado, el antiguo secretario de Santiago decidió que el tiempo de la administración había terminado, dando paso al momento de la audacia absoluta, el inicio de una travesía hacia lo desconocido que cambiaría el mapa del mundo para siempre. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento. Y sin molestas interrupciones por anuncios, ahora bien, continuando. La partida sin retorno y el encuentro en Cozumel. El ascenso de Hernán Cortés hacia el mando de la expedición más importante de su vida fue el resultado de una maduración silenciosa durante sus años en Cuba. El gobernador Diego Velázquez, apremiado por la necesidad de consolidar sus descubrimientos antes de que llegaran sus títulos oficiales de Castilla, buscaba un socio que no solo fuera audaz, sino que estuviera dispuesto a arriesgar su propio patrimonio. Tras el limitado éxito de las expediciones anteriores, el plan era ambicioso: organizar una flota sin precedentes para conquistar, poblar y posiblemente hallar una ruta comercial hacia Asia. Aunque figuraban candidatos con mayor experiencia náutica o lazos familiares con el gobernador, como Pedro de Alvarado o los parientes de Velázquez, el metelinense se alzó como la opción ideal por razones que combinaban la política con las finanzas. Velázquez lo describió como una persona cuerda y prudente, pero la realidad era mucho más pragmática.
solvencia financiera. Cortés no era un simple empleado, sino el socio mayoritario de la empresa. De los 11 navíos que conformaron la armada, 7 fueron aportados y equipados por él. Se estima que invirtió cerca de 5,000 castellanos de oro frente a los 1,800 del gobernador, cubriendo además los gastos de suministros esenciales como vino, aceite y objetos de rescate. Poder de convocatoria. El carisma de Cortés era un activo militar. Su prestigio en la isla era tal que, según testigos de la época, la mayoría de los soldados se alistaron por seguir su liderazgo personal. Sin su figura, la expedición difícilmente habría reunido a la cantidad de hombres necesaria para una empresa de tal magnitud. Habilidades diplomáticas. Tras los fracasos de expediciones basadas puramente en la fuerza, Velázquez buscaba a alguien con dotes de negociador, capaz de establecer pactos con los naturales, una habilidad que el extremeño había pulido en sus años como escribano y alcalde. La designación de Cortés también estuvo impulsada por las sombras del poder en Cuba. Sus socios y amigos, el secretario Andrés de Duero y el contador Amador de Lares, ejercieron una presión constante sobre Velázquez para favorecerlo. Existen fuertes indicios de que estos 3 personajes mantenían una sociedad secreta para repartirse los beneficios de la conquista a espaldas del gobernador. Lo que sugiere que Cortés, incluso antes de zarpar, ya había trazado un plan para actuar con independencia. Esta alianza de intereses convirtió a la expedición en un arma de doble filo. Para Velázquez, era la extensión de su dominio. Para Cortés, era la oportunidad largamente esperada para dejar de ser un subordinado y convertirse en el arquitecto de su propio destino. Con la flota lista y el capital invertido, el hidalgo de Medellín estaba a punto de convertir una misión de exploración en una de las epopeyas más audaces de la historia. El invierno de 1518 avanzaba. La atmósfera en Santiago de Cuba se volvió irrespirable debido a las sospechas de traición que rodeaban a Hernán Cortés. Aunque personajes como Cervantes el Loco advirtieron a Diego Velázquez sobre el inminente alzamiento de su secretario, el gobernador solo reaccionó cuando el despliegue de hombres y recursos fue demasiado evidente para ignorarlo. Para entonces, la maquinaria de Cortés ya era imparable. Cuando Velázquez finalmente intentó revocar el nombramiento de Cortés y prohibir el suministro de víveres a su flota, el metelinense demostró la profundidad de sus raíces en la sociedad cubana. Gracias a su experiencia previa como alcalde y a sus conexiones con mercaderes como los hermanos Trías, logró burlar el embargo oficial, cargando sus naves de noche con provisiones fiadas. El 18 de febrero de 1519, tras una misa cargada de simbolismo religioso y político, la armada compuesta por 11 buques, encabezados por la nave capitana San Pedro, zarpó definitivamente. No lo hacía solo un grupo de soldados, sino una hueste de 500 personas, muchas de ellas veteranas de exploraciones anteriores, que veían en Cortés a un líder capaz de cumplir la promesa de poblar y enriquecerse. En el estandarte de la flota, una cruz roja bajo el lema «Venceremos con esta señal», marcaba el inicio de lo que Cortés ya visualizaba como una misión divina y estatal. Para asegurar el éxito de la empresa, Cortés se rodeó de un grupo compacto de hombres, principalmente extremeños, que formarían su guardia pretoriana. Capitanes de élite. Figuras como Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid aportaban el músculo militar. Incluso Diego de Ordaz, enviado originalmente como espía de Velázquez, terminó sucumbiendo al carisma del líder. Apoyo espiritual y diplomático. Fray Bartolomé de Olmedo no solo actuó como confesor,
sino como un astuto agente político capaz de sobornar y espiar a favor de Cortés bajo la protección de su hábito. Expertos técnicos. El piloto mayor Antón de Alaminos garantizaba la navegación segura, mientras que Francisco de Orozco aportaba la experiencia en artillería necesaria para enfrentar ejércitos desconocidos. La primera escala estratégica fue la isla de Cozumel. Allí, la expedición no solo se dedicó a imponer los primeros símbolos cristianos, sino que logró un avance diplomático sin precedentes. Gracias a la información de los intérpretes nativos como Melchorejo, Cortés localizó a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que tras años de cautiverio hablaba con fluidez la lengua maya. Este encuentro fue providencial. Aguilar se convirtió en el primer puente de comunicación entre el mundo europeo y las civilizaciones del continente, otorgando a Cortés una ventaja táctica que sus predecesores nunca tuvieron. La flota dejó atrás las costas de Cozumel y se adentraba en las corrientes del río Grijalva. La presencia de Aguilar comenzó a tejer los hilos de la comunicación con los pueblos locales. Sin embargo, el destino aguardaba con una pieza todavía más crucial para el tablero político. Tras una batalla sangrienta en Tabasco, los españoles recibirían un tributo de 20 mujeres, entre las cuales se encontraba una joven, cuya inteligencia y voz terminarían por sellar el fin del imperio mexica. Hernán Cortés no desembarcó en un desierto, sino en un mundo que ya era antiguo y sofisticado. Antes de que el primer español pisara estas tierras, el Valle de México ya albergaba civilizaciones que, desde el período preclásico, 1400 a.C., habían aprendido a domar los depósitos aluviales y la riqueza de los lagos de la náhuac. Aquellas urbes, nacidas de la fertilidad de la tierra y la abundancia de la caza, poseían una complejidad arquitectónica y una belleza que no tenían nada que envidiar a las grandes capitales europeas de la misma época. El escenario de Mesoamérica, se presentaba como un mosaico vibrante de naciones, señoríos y cacicazgos. Fue aquí donde floreció una civilización originaria que caminó en paralelo a las de Egipto, Mesopotamia o China. El aislamiento geográfico de Eurasia privó a estos pueblos del conocimiento del hierro, la rueda, la navegación a vela o la pólvora, pero esa misma soledad los empujó a desarrollar avances asombrosos en otras áreas. Sus conocimientos en ingeniería hidráulica, matemáticas, astronomía, industria textil y artes plásticas demostraban un desarrollo civilizatorio equiparable al de cualquier área cultural del Asia Meridional o el Próximo Oriente. Los mexicas no siempre fueron los dueños del valle. Llegaron como advenedizos procedentes de la mítica Aztlán. Sin embargo, su grandeza residió en su capacidad para absorber el saber acumulado por siglos, sintiéndose herederos de la majestuosidad de Teotihuacán y del reino tolteca de Tula. Su estructura de poder era dual y equilibrada. El Tlatoani ejercía el mando principal, mientras que el Zihuacoatl actuaba como una figura supeditada que asumía las riendas del Estado en ausencia del primero. Al frente de este imperio se encontraba Moctezuma II, quien ascendió al trono en 1502. Curiosamente, el emperador compartía con su futuro rival, Cortés, rasgos profundos, un apego inquebrantable al poder, una formación intelectual sólida y convicciones religiosas que dictaban cada uno de sus actos. Las crónicas de Bernal Díaz lo describen como un hombre de unos 40 años, de buena estatura, cenceño y de rostro alegre, que mantenía vivo el impulso expansivo de sus antecesores.
Bajo su mando, el ejército mexica era una maquinaria capaz de movilizarse en cualquier estación del año, asegurando que los almacenes estatales estuvieran siempre repletos de maíz, sal, textiles y objetos de lujo. Pese a su imponente apariencia, el imperio mexica era una construcción joven de apenas siglo y medio de vida. Su integración territorial estaba lejos de ser sólida. Apenas un siglo antes habían logrado sacudirse el dominio de los tepanecas. El imperio se dividía en 39 provincias, pero carecía de una cohesión interna real. Muchos de sus aliados servían por temor y no por lealtad, lo que generaba un clima de fragilidad política. Pueblos como los chichimecas en el norte o los tlaxcaltecas en el corazón del valle resistían con fiereza. Tlaxcala, cercada pero independiente, pagaba el precio de su libertad, siendo la fuente principal de cautivos para los sacrificios mexicas. La sociedad mexica era profundamente desigual y rígida. En la cima se encontraba la nobleza, dueña de la tierra y de privilegios legales. En la base, los maseguales o gente del común, para quienes el ascenso social era casi imposible. Las leyes eran drásticas. Un simple robo de maíz podía castigarse con la muerte. Mientras la élite practicaba la poligamia, la mayoría de la población vivía en monogamia y veía con cierta indiferencia los cambios de poder, siempre que sus condiciones de vida no empeoraran. En su apogeo, Tenochtitlan era una de las urbes más pobladas del planeta, superando los 150,000 habitantes. Su tamaño eclipsaba a Sevilla, Lisboa o Roma, situándose solo por detrás de gigantes como Pekín o Bagdad. La vida urbana incluía diversiones complejas como el juego de pelota, que despertaba pasiones similares a las de los estadios modernos. El aspecto más sobrecogedor para los europeos fue la práctica del sacrificio humano. Los templos, descritos por los españoles como mataderos malolientes, albergaban el Tzompantli, osarios donde se acumulaban miles de cráneos de prisioneros. El sacrificio, que solía consistir en la extracción del corazón con un cuchillo de sílex, cumplía dos funciones, una religiosa y otra política. Era una exhibición de fuerza bruta destinada a disuadir cualquier intento de rebelión entre los pueblos sometidos. Es importante notar que la antropofagia estaba limitada estrictamente a los cautivos de guerra. Durante el asedio final de la ciudad, los mexicas prefirieron morir de hambre antes que alimentarse de sus propios guerreros caídos. El choque de culturas fue también un choque de brutalidades. Mientras Cortés sentía repulsión por los sacrificios humanos, los indígenas se horrorizaban ante las prácticas europeas como la hoguera o el empalamiento. La quema de personas en la hoguera, un castigo ejemplarizante en Europa desde la Edad Media para delitos graves o herejías, fue utilizada por Cortés para infundir un terror pedagógico. Un ejemplo claro fue la ejecución del cacique Coalpopoca y sus hombres, calcinados ante la mirada atónita de su propio pueblo. En este sentido, la civilización y la barbarie no eran conceptos absolutos, sino espejos donde ambos mundos se reflejaban con métodos distintos para ejercer el control a través del miedo. El conocimiento de esta compleja red de alianzas, rencores y ritos permitió que el hidalgo de Medellín comprendiera que no necesitaba derrotar a un imperio monolítico, sino simplemente fracturar una estructura que ya mostraba grietas. Con esta visión clara del terreno y el apoyo de su lengua y su espada, los pasos de la expedición se encaminaron hacia los arenales de Veracruz, donde la política se convertiría en la herramienta definitiva para reclamar una tierra que ya no tenía vuelta atrás. La fundación de Veracruz y la quema de las naves. El desembarco en las arenas de San Juan de Ulúa.
El 21 de abril de 1519 marcó el inicio de una transformación política sin precedentes. En apenas 4 meses, Hernán Cortés dejó de ser un explorador bajo órdenes ajenas para convertirse en el arquitecto de una nueva legalidad. El primer contacto con la realidad del continente llegó a través de los emisarios totonacas de Zempoala, liderados por el cacique Cuautlahuevana, a quien los españoles apodaron el Cacique Gordo. Esta comitiva no solo trajo hospitalidad, sino regalos de un valor simbólico y material abrumador. 2 grandes discos de metales preciosos que representaban al sol y la luna, forjados en oro y plata. Aquel brillo, lejos de aplacar la ambición de los recién llegados, confirmó la existencia de las riquezas que tanto ansiaban y selló el destino de la región. La decisión de asentar una población en los inhóspitos arenales de Chalchihuecán fue un movimiento puramente estratégico. Al fundar la Villa Rica de la Veracruz, Cortés no solo establecía una base de operaciones, estaba ejecutando un golpe de estado burocrático. Al constituir el primer cabildo, en mayo de 1519, el poder ya no emanaba de Diego Velázquez en Cuba, sino de una comunidad de ciudadanos que reconocía únicamente la autoridad directa del emperador Carlos I. Para blindar esta nueva estructura, Cortés nombró a hombres de su entera confianza, como Alonso Hernández Portocarrero, pero también integró a figuras del bando de Velázquez, como Francisco de Montejo, para proyectar una imagen de unidad. Bajo la fe del escribano Pedro Hernández, se trazaron los espacios para el ayuntamiento, la iglesia, la cárcel y el matadero. Esta fundación cumplía 2 funciones vitales: seguridad estratégica. Servía como refugio ante posibles ataques indígenas y como puerto seguro para recibir refuerzos o repeler expediciones de castigo enviadas desde Cuba. Legitimidad jurídica. Cortés había aprendido que se podía desafiar a un superior intermedio si se mantenía una lealtad absoluta y directa a la corona. Al disolver su vínculo con Velázquez, el cabildo lo nombró Justicia Mayor y Capitán General, otorgándole un mando independiente. La consolidación del mando no estuvo exenta de resistencia interna. Los leales al gobernador de Cuba, encabezados por figuras como Diego Cermeño y Juan Escudero, intentaron robar un barco para denunciar la rebelión en las Antillas. La respuesta de Cortés fue implacable y quirúrgica. Mandó ejecutar a los líderes para cortar de raíz cualquier disidencia, priorizando la conservación del grueso de su tropa para la campaña venidera. Fue entonces cuando se produjo uno de los gestos más simbólicos de la historia: la inutilización de la flota. No se trató de una quema impulsiva, sino de un desguace sistemático coordinado por Juan de Escalante. Se extrajeron anclas, cables, velas y toda la jarcia útil antes de encallar los cascos. Con este acto, la expedición perdió su vía de escape, obligando a cada hombre a entender que la única forma de sobrevivir era avanzar hacia el corazón del imperio. A pesar de la audacia del plan, Cortés contaba con efectivos limitados. Sin embargo, su capacidad para convertir las amenazas en oportunidades fue clave. Expediciones enviadas originalmente para vigilarlo o suplantarlo, como la de Francisco de Saucedo, terminaron integrándose a su hueste bajo promesas de riqueza y gloria. Estos refuerzos constantes fueron esenciales para engrosar un ejército que, en su punto álgido, superaría el 1.000.000 de españoles y miles de aliados indígenas. En agosto de 1519, antes de partir hacia el interior, Cortés dejó a cargo de Veracruz a Juan de Escalante con una guarnición de 150 hombres, compuesta principalmente por marinos y soldados de menor capacidad física.
Escalante, un hombre con un resentimiento personal hacia Velázquez, quedó como guardián de la retaguardia y custodio de suministros sagrados como el vino y las hostias para la Eucaristía. La estabilidad de Veracruz fue puesta a prueba casi de inmediato. Cualpopoca, un alto dignatario mexica, exigió a los totonacas el pago de los tributos semestrales para Moctezuma. Los totonacas, confiados en su nueva alianza, se negaron, lo que obligó a Escalante a intervenir militarmente. En el enfrentamiento resultante, los españoles sufrieron bajas significativas. El propio Escalante murió a causa de sus heridas y varios soldados perdieron la vida o fueron capturados y ejecutados. Este suceso reveló que el imperio mexica no iba a permitir la disidencia de sus vasallos sin luchar. Cuando la noticia llegó a oídos de Cortés en Cholula, la muerte de Escalante se convirtió en el pretexto perfecto para endurecer su postura ante Moctezuma al llegar a Tenochtitlan, exigiendo la entrega y ejecución de Cualpopoca, un acto que el emperador se vio obligado a permitir para evitar un conflicto inmediato en su propia capital. Con la retaguardia asegurada bajo una nueva ley y los barcos convertidos en maderos sobre la arena, el camino hacia el altiplano quedó abierto. El hidalgo de Medellín, ahora líder indiscutible de una hueste sin retorno, comenzó a trepar por las sierras hacia el territorio de Tlaxcala, ignorando que allí encontraría la resistencia más feroz de su viaje y, paradójicamente, la alianza que le entregaría las llaves del imperio. Guerra y alianza con los tlaxcaltecas. El avance hacia el corazón del continente puso a prueba la resistencia física y mental de la hueste española al encontrarse con el territorio de Tlaxcala. Hernán Cortés lideraba un grupo de apenas 400 hombres, apoyados por una quincena de caballos y una artillería modesta de falconetes y culebrinas. Frente a ellos se alzaba un pueblo que había convertido la guerra en una forma de vida para preservar su independencia ante el expansionismo mexica. A diferencia de otros grupos que dudaron sobre la naturaleza de los recién llegados, los tlaxcaltecas jamás los consideraron deidades y optaron por el enfrentamiento abierto desde el primer contacto. Aunque las cifras de los cronistas suelen elevar el ejército enemigo a 100,000 combatientes, la realidad apunta a una fuerza masiva que superaba con creces a la española. Cortés intentó evitar el derramamiento de sangre mediante emisarios que proponían una hermandad, pero los tlaxcaltecas, recelosos de su libertad, rechazaron cualquier pacto. Durante semanas, los combates fueron ininterrumpidos y agotadores. La supervivencia de los españoles se debió en gran medida a una diferencia táctica fundamental. Los tlaxcaltecas, acostumbrados a las guerras floridas, no buscaban aniquilar al oponente, sino capturarlo vivo para el sacrificio. Este objetivo impidió que la superioridad numérica indígena aplastara al pequeño contingente europeo. No obstante, los defensores de Tlaxcala demostraron ser aprendices rápidos, al comprender que la caballería y los cañones perdían eficacia en la oscuridad. Intentaron ataques nocturnos, rompiendo con la tradición mesoamericana de combatir solo bajo la luz del sol. Pese a estos esfuerzos, la disparidad técnica era insalvable, resultando en miles de bajas indígenas frente a mínimas pérdidas españolas. Al ver que la fuerza bruta fracasaba, el líder guerrero Xocotencatl intentó un engaño, enviando a 50 emisarios cargados de comida y presentes, con el plan oculto de atacar durante la noche tras el banquete. Una vez más, la intervención de Malintzin fue decisiva al desentrañar la conspiración. Cortés, fiel a su política de escarmientos quirúrgicos, ordenó amputar las manos a los espías y los devolvió a su tierra.
Para asegurar el control total, realizó incursiones de castigo en aldeas cercanas, demostrando una violencia que terminó por quebrar la voluntad de la Federación Tlaxcalteca. Los nativos comenzaron a creer que los extranjeros poseían la capacidad sobrenatural de leer sus pensamientos y anticipar sus movimientos. El Consejo de Ancianos de Tlaxcala, comprendiendo que la resistencia significaba la aniquilación, decidió buscar la paz. El viejo Xicoténcatl se presentó ante Cortés en Andas, asumiendo toda la responsabilidad del conflicto para proteger a su pueblo, y alegando que su oposición se debió a la sospecha de que los españoles eran aliados de Moctezuma. El 23 de septiembre de 1519, la expedición entró solemnemente en la ciudad, un evento que transformó el odio en una de las alianzas más sólidas de la historia colonial. Para sellar este pacto de sangre y destino, los caciques entregaron a sus propias hijas a los capitanes españoles. Entre ellas, Luisa Tecuelhuetzin, hija de Xicoténcatl, fue entregada a Pedro de Alvarado. Cortés quedó impresionado por la magnitud de Tlaxcala, comparando su fuerza y tamaño con la ciudad de Granada. Esta unión cambió el tablero de juego. Los españoles ya no eran un grupo aislado, sino la cabeza de un ejército de miles de guerreros locales sedientos de venganza contra el dominio mexica. A pesar del éxito, el miedo se instaló entre algunos soldados españoles. Tras haber sufrido heridos y bajas contra los tlaxcaltecas, muchos temían que el enfrentamiento contra el imperio mexica fuera un suicidio y sugirieron regresar a Veracruz. Sin embargo, Cortés utilizó su oratoria para recordarles que el retorno no era una opción. Retroceder significaba enfrentar juicios por traición en Cuba, mientras que avanzar era la única vía hacia la gloria. La alianza con Tlaxcala no solo aportó guerreros, sino que generó un terror profundo en Moctezuma II. El emperador, al ver que sus enemigos ancestrales se unían a los extranjeros, cambió de estrategia y por primera vez invitó formalmente a los españoles a su capital con tal de que abandonaran las tierras tlaxcaltecas. El eco de los tambores de guerra en Tlaxcala se transformó en un silencio expectante, mientras la hueste, ahora multiplicada por miles de aliados, comenzaba a descender hacia los valles centrales. El camino a la gran Tenochtitlan estaba finalmente despejado, pero antes de contemplar la ciudad flotante, el destino los llevaría a las calles de Cholula, donde la diplomacia se teñiría de sangre en uno de los episodios más oscuros del viaje. La primera entrada en Tenochtitlán. El horizonte del Valle de México reveló finalmente ante los ojos de los expedicionarios la visión de una Venecia americana. Aquella inmensa zona lacustre, donde se entrelazaban los lagos de Chalco, Texcoco y Zumpango, sostenía sobre sus aguas la ciudad más imponente del Nuevo Mundo. La magnificencia de Tenochtitlan era tal que, a pesar del riesgo evidente de entrar en una trampa mortal, Hernán Cortés comprendió que retroceder sería interpretado como una debilidad fatal. Con la determinación de quien se juega el destino a una sola carta, la hueste avanzó hacia el corazón del imperio. Antes de la entrada definitiva, la expedición hizo escala en Texcoco, la segunda urbe más relevante del valle. Allí, el recibimiento de Ixtlilxóchitl fue de una alegría inesperada, culminando con la rápida conversión del señor local al cristianismo bajo el nombre de Hernando. Sin embargo, mientras los españoles celebraban este avance diplomático, en la capital mexica el ambiente era de una tensión fúnebre. Los consejeros de Moctezuma II le advirtieron con una claridad escalofriante sobre el peligro de invitar al enemigo a su propia casa, prediciendo que, para cuando quisiera remediarlo, el reino ya no le pertenecería.
El 8 de noviembre de 1519 se produjo el encuentro que cambiaría el mapa del mundo. Moctezuma salió al encuentro de los extranjeros, portado en una litera de lujo extremo, rodeado de la alta nobleza. Su discurso inicial fue de una sumisión desconcertante, tratando a Cortés como un señor que regresaba a ocupar un trono que el monarca mexica solo había custodiado temporalmente. Esta actitud nacía de una profunda parálisis espiritual. La tradición oral hablaba de antiguos señores venidos de fuera que algún día reclamarían su herencia, una figura mesiánica asociada a Quetzalcóatl. Moctezuma, un hombre de profundas raíces religiosas, quedó aterrado al ver que los cascos de los españoles se asemejaban a los de sus deidades, y que el color azul del estandarte de Cortés evocaba a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Cortés, detectando esta ventaja psicológica, alimentó la creencia de que representaba a ese soberano ancestral del que hablaban sus mitos. Sin embargo, el misticismo del Tlatoani convivía con una sospecha terrenal. Moctezuma sabía que los recién llegados eran de carne y hueso desde que recibió la cabeza de un soldado español muerto en Veracruz. Además, la desmedida sed de oro y la destrucción de la ciudad sagrada de Cholula, acto impensable para un dios civilizador, le confirmaron la ambición humana de los barbudos. Por ello, antes de recibirlos, ordenó ocultar el tesoro real tras muros falsos y encalados. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas cruzaron las calzadas mientras miles de mexicas los observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Fueron alojados en el palacio de Axayácatl, una edificación tan vasta que pudo albergar a toda la hueste. Este emplazamiento no fue casual. Se situaba frente al palacio del emperador, permitiendo que ambos bandos se vigilaran mutuamente en un paraíso terrenal cargado de desconfianza. La pasividad de Moctezuma resulta difícil de justificar para un monarca con casi 2 décadas de experiencia. Si hubiera actuado con la ferocidad guerrera de otros líderes, la victoria hispana habría sido improbable. El Tlatoani, sin embargo, prefirió la diplomacia y el intento de exterminio interno, confiando en que la superioridad de la caballería y la artillería española se anularía en el laberinto de calles y canales de la ciudad. Cortés no tardó en tomar la iniciativa. La muerte de Juan de Escalante en Veracruz le proporcionó el pretexto legal que necesitaba para dar un golpe definitivo. En un acto de audacia extrema, apresó a Moctezuma en su propio palacio. Para demostrar quién ostentaba el poder real, Cortés ordenó la ejecución pública del cacique Qualpopoca, responsable del ataque en la costa. El castigo fue una exhibición de terror pedagógico. Qualpopoca y sus hombres fueron quemados vivos en la Plaza Mayor, utilizando como leña 500 carretadas de armas extraídas de los arsenales mexicas. Con este solo acto, Cortés logró 3 objetivos. Desmoralización. Aniquiló la voluntad de resistencia de los testigos nativos. Desarme. Redujo drásticamente la capacidad bélica de la ciudad. Control político. Convirtió al emperador en un rehén permanente. Moctezuma salvó su vida al consentir el sacrificio de sus propios generales, pero perdió su autoridad para siempre. Aunque los españoles intentaron mantener el secuestro en secreto para evitar un alzamiento, la ciudad pronto comprendió la realidad. El emperador vivió desde entonces en una libertad vigilada, despachando asuntos de Estado bajo la supervisión de sus custodios, por quienes llegó a sentir un extraño afecto, fruto de la resignación y el aislamiento. Aquel equilibrio precario, donde un puñado de extranjeros gobernaba un imperio a través de un monarca cautivo, era una bomba de tiempo.
El respeto inicial de los mexicas hacia su soberano se transformó gradualmente en un desprecio silencioso, mientras el odio hacia los ocupantes crecía en los templos y los mercados, esperando la chispa que incendiaría finalmente la laguna. El silencio de las calles de Tenochtitlán, solo roto por el paso de las patrullas españolas, comenzó a cargarse de una electricidad peligrosa. Mientras Cortés intentaba consolidar su control sobre el tesoro y el alma de México, una nueva amenaza emergió de las aguas del este. Una flota enviada desde Cuba para castigar su rebeldía, obligando al capitán a abandonar la ciudad y dejando a la capital en manos de la impulsividad sangrienta de sus subordinados. La matanza del Templo Mayor y la muerte de Moctezuma. La ausencia de Hernán Cortés en Tenochtitlán fue el catalizador que liberó las tensiones acumuladas en la capital del imperio. Al mando de una guarnición reducida de apenas 150 hombres, quedó Pedro de Alvarado, un capitán de innegable valor en el combate pero carente de la sutileza diplomática de su superior. Los mexicas, que probablemente planeaban un levantamiento desde el momento en que la fuerza española se dividió, comenzaron a negar suministros a los ocupantes. En este clima de sospecha, Alvarado tomó una decisión que sellaría el destino de la expedición por la vía de la sangre. El 20 de mayo de 1520, durante la festividad del Toxcatl en honor a Tezcatlipoca, la élite guerrera y nobleza mexica se congregó en el recinto sagrado. Bajo el pretexto de prevenir una insurrección inminente, Alvarado ordenó un ataque sorpresa contra los participantes desarmados que se hallaban entregados al ritual. El resultado fue una carnicería dantesca. Los capitanes más experimentados del imperio fueron masacrados sin piedad, descabezando la estructura militar indígena en un solo golpe de terror. Este acto, lejos de someter a la ciudad, encendió una hostilidad sin precedentes. Los mexicas, heridos en su orgullo y en su fe, cercaron el palacio de Axayácatl, destruyeron los puentes de las calzadas y quemaron las naves españolas, dejando a la guarnición atrapada en un estado de vigilia y hambre absoluta. Al recibir noticias del desastre, Cortés partió desde Veracruz con celeridad, reforzado por las tropas de Narváez que ahora servían bajo sus órdenes. El 24 de junio de 1520, el metelinense entró de nuevo en la ciudad lacustre con más de 1000 españoles y 2000 aliados tlaxcaltecas. En un extraño error estratégico, los mexicas permitieron su entrada sin ofrecer resistencia, confiando en que podrían aniquilar a la totalidad de las fuerzas extranjeras una vez estuvieran todas reunidas y encerradas en el palacio. Al llegar, Cortés encontró a sus hombres al borde del colapso, asediados por una multitud que los insultaba como usurpadores. Aunque el capitán general cuestionó la precipitación de Alvarado, optó por no castigarlo para no fracturar la moral de sus oficiales. La situación militar se volvió desesperada. Los ingenios de guerra construidos por los españoles, torres de asalto móviles, fracasaron ante la lluvia de proyectiles que caía desde las azoteas y los templos cercanos. Moctezuma, consciente de que el fin de su mundo se aproximaba, intentó una última mediación. Sabía que su propia gente lo consideraba un traidor por su pasividad, y el precedente de otros monarcas eliminados por su propio pueblo pesaba sobre él. Cuando el tlatoani se asomó a una terraza para pedir el cese de las hostilidades, la respuesta de los tenochcas fue una lluvia de piedras e insultos que lo tachaban de cobarde. La muerte del soberano sigue siendo objeto de debate histórico. Mientras la versión española sostiene que sucumbió a una pedrada lanzada por sus súbditos, las fuentes indígenas sugieren que fue ejecutado por los hombres de Cortés al dejar de ser útil como rehén.
Lo cierto es que, herido y desprestigiado, el valor político de Moctezuma se había evaporado. Su muerte marcó el punto de no retorno. La diplomacia había muerto con él, y solo quedaba la huida o la aniquilación. Antes de abandonar el palacio, los españoles se aseguraron de ejecutar a los señores principales que aún mantenían bajo custodia. Sin embargo, en esta purga sobrevivieron dos figuras clave: Cuitláhuac, hermano del Tlatoani y señor de Iztapalapa, y el joven Cuauhtémoc. Ambos poseían la determinación guerrera que a Moctezuma le había faltado y se convirtieron de inmediato en los nuevos líderes de la resistencia. Con el tesoro real repartido y la moral por los suelos, Cortés comprendió que permanecer en el palacio era una sentencia de muerte. El plan de escape se trazó para la oscuridad de la noche, confiando en que el silencio y la lluvia les permitirían cruzar las calzadas antes de que el rugido de los caracoles de guerra alertara a la ciudad. Aquella retirada, que la historia recordaría como la Noche Triste, sería el episodio más sangriento y desastroso para las armas hispanas en todo el proceso de conquista. El silencio de la medianoche fue pronto desgarrado por los gritos de alarma y el batir de las canoas sobre el agua, transformando la calzada de Tlacopán en un cementerio de hombres y caballos. Entre los restos de una armada deshecha y el llanto por los compañeros perdidos, Hernán Cortés buscaría bajo la sombra de un ahuehuete la fuerza necesaria para reagrupar lo que quedaba de su ejército y emprender una penosa marcha de regreso a la seguridad de Tlaxcala. La Noche Triste. Bajo el pálido cobijo de la medianoche del 30 de junio de 1520, el destino de la expedición se jugó en un silencio roto por la lluvia. Siguiendo los consejos astrológicos de Blas Botello y empujado por el hambre de 8 días de asedio, Hernán Cortés ordenó la evacuación de Tenochtitlan. No era una retirada gloriosa, sino una huida desesperada de hombres heridos, que ya no podían sostener las acometidas en el palacio de Axayácatl. Los mexicas, en un descuido que les costaría la victoria definitiva, no esperaban que los extranjeros intentaran cruzar las calzadas en la oscuridad. Confiando erróneamente en que el ataque se produciría al alba. Antes de partir, se fundió el metal precioso acumulado, separando el quinto real que fue confiado a una yegua custodiada. Sin embargo, el resto del botín se repartió entre la hueste, convirtiéndose para muchos en una sentencia de muerte. La calzada de Tacuba, elegida por ser el camino más corto hacia tierra firme, se transformó en una trampa mortal donde el oro actuó como lastre. Aquellos que, cegados por la codicia, cargaron sus ropajes con lingotes y tejos, fueron los primeros en hundirse en las aguas o en ser alcanzados por los captores. La frase de los cronistas resonó con ironía. A muchos los mató la riqueza que pretendían salvar. El propio Cortés, en un gesto de pragmatismo tardío, llegó a aconsejar a sus hombres que arrojaran el metal al diablo si querían conservar la vida. La organización del repliegue dividió a la tropa en 3 cuerpos. Gonzalo de Sandoval y Diego de Ordaz encabezaron la vanguardia, mientras que el centro era custodiado por el propio Cortés y sus capitanes de confianza. En la retaguardia, Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León intentaban contener el avance enemigo. Llevaban consigo tablones de madera para improvisar puentes sobre los cortes de la calzada, pero el ingenio fue insuficiente ante la magnitud del ataque. En cuanto los centinelas detectaron el movimiento, el sonido de los caracoles y los gritos de «Tlatelolco, salid con vuestras canoas», incendiaron la noche. Lo que siguió fue un levantamiento popular total, un movimiento que unió al pueblo mexica como una sola voluntad decidida a expulsar al invasor.
miles de guerreros hostigaron los flancos desde sus embarcaciones, convirtiendo la retirada en una masacre. Aunque el ataque fue desordenado, el liderazgo de Cuitláhuac fue lo suficientemente feroz como para diezmar a las fuerzas hispanas. Las cifras de la derrota son estremecedoras. Aunque los cálculos varían, se estima que cerca de 870 españoles y 1.000.000 de aliados tlaxcaltecas perdieron la vida en los canales. Con ellos cayeron figuras clave del proyecto cortesiano, y se perdió la totalidad de la artillería, además de 56 caballos. Los supervivientes alcanzaron la orilla, extenuados y desmoralizados, contemplando cómo el sueño de la conquista se hundía en el barro del lago de Texcoco. Fue la mayor humillación militar sufrida por las armas españolas en el Nuevo Mundo. Tras la huida, la expedición se encontraba al borde del abismo, pero dos factores externos alteraron el curso de la historia. El primero fue la aparición de la viruela, un general invisible que comenzó a asolar a la población indígena. Esta enfermedad, ajena al sistema inmunológico mesoamericano, se cobró la vida del propio Cuitláhuac, privando a los mexicas de su líder más valiente en el momento más crítico. Para los españoles, esta plaga fue interpretada como una intervención divina que equilibraba las fuerzas. El segundo factor fue la diferencia de mentalidades frente a la adversidad. Mientras los mexicas, tras la muerte de Moctezuma y el embate de las epidemias, vieron flaquear su confianza en los dioses, los españoles mantenían una motivación inquebrantable. Su cosmovisión integraba la lucha por la fe con la búsqueda de fortuna. La muerte en combate les aseguraba el cielo, mientras que la victoria les otorgaba la fama y la honra. Esta convicción de las tres vidas, la terrenal, la de la fama y la eterna, impidió que los supervivientes se rindieran, empujándolos a buscar refugio en Tlaxcala para rearmarse. El llanto bajo el ahuehuete no fue el final, sino un amargo respiro en medio de la persecución. Con las heridas aún abiertas y el hambre royendo sus filas, los hombres de Cortés debieron emprender un penoso rodeo por los llanos del altiplano, sin saber que en las llanuras de Otumba les aguardaba una última barrera de miles de guerreros decididos a borrar su rastro de la historia para siempre. El sitio final y la caída del imperio. Tras la amarga retirada de la noche triste, los mexicas vieron la oportunidad de asestar el golpe final a una hueste que consideraban moribunda. El 7 de julio de 1520, en los llanos de Otumba, se libró la batalla que definiría si los españoles serían borrados de la historia o si lograrían imponer su supremacía. Cortés y sus hombres se hallaban en una situación desesperada. Heridos, sin artillería ni armas de fuego, y aislados de cualquier apoyo inmediato. Sin embargo, el metelinense apeló a la fe y a la supervivencia, convenciendo a sus soldados de que la única alternativa a la victoria era una muerte segura a manos de los infieles, frente a una marea de guerreros cuyo griterío resultaba ensordecedor. El reducido contingente español descendió al llano. Tras horas de combate agotador, el ingenio táctico de Cortés salvó la jornada. Al identificar la posición del Cihuacóatl, el jefe militar mexica que dirigía la batalla bajo una vistosa divisa de plumas, el capitán general comprendió que la caída del líder desmoronaría la moral del enemigo. Liderando una carga de caballería junto a sus capitanes más leales, Cortés logró atravesar las filas enemigas y derribar al caudillo con su lanza, mientras Juan de Salamanca le arrebataba el estandarte real. Al ver su insignia caída, los miles de guerreros mexicas, cuya estructura de mando era rígidamente jerárquica, se dispersaron en una huida desordenada.
Lo que comenzó como un exterminio inminente de españoles terminó en una persecución implacable, donde los supervivientes de la Noche Triste vengaron con sangre sus pérdidas anteriores. Pese al triunfo épico, la situación seguía siendo crítica. Con el temor de una traición, la hueste regresó a territorio de Tlaxcala. Sus dudas se disiparon cuando los señores tlaxcaltecas, encabezados por Maxixcatzin, salieron a recibirlos con honores y promesas de asistencia. La victoria en Otumba había borrado el estigma del fracaso anterior, reafirmando la alianza y atrayendo nuevas embajadas de ciudades vecinas que buscaban protección frente a los mexicas. Recuperado el aliento, Cortés inició una fase brutal de la conquista. Sin esperar refuerzos, emprendió una campaña de sojuzgamiento en la región contra todo aquel sospechoso de colaborar con Tenochtitlan. Este episodio destaca por su extrema crudeza. El metelinense, despechado por la humillación sufrida, arrasó pueblos y utilizó el terror como herramienta pedagógica, despeñando cautivos desde las azoteas y permitiendo la esclavización masiva de cientos de nativos. Mientras el terror se extendía por los pueblos del valle, Cortés comprendió que el éxito final no dependería solo de la espada, sino de la técnica. Bajo la protección de los muros de Tlaxcala, comenzó a gestarse un plan de ingeniería sin precedentes, la construcción de una flota en plena montaña para asediar la ciudad de los lagos desde su propio elemento. La toma de la majestuosa capital, lacustre, se presentaba como un desafío monumental. Tenochtitlan, protegida por el inmenso foso natural del lago Texcoco, funcionaba como una fortaleza inexpugnable conectada a tierra firme solo por 4 calzadas vulnerables. Hernán Cortés, consciente de que no podía asaltar el corazón del imperio sin antes aislarlo, dedicó meses a una campaña diplomática y militar por los pueblos ribereños como Xochimilco y Coyoacán. Logró canalizar el resentimiento de estas naciones, oprimidas por el tributo mexica, para que se unieran a su causa, transformando el conflicto en una auténtica guerra civil mesoamericana. En el interior de la ciudad, la situación era trágica. Antes de que cayera la primera flecha, la viruela ya diezmaba a los defensores, cobrándose la vida del aguerrido Cuitláhuac. Ante el vacío de poder surgió la figura de Cuauhtémoc, un joven señor de 25 años con ascendencia tenochca y tlatelolca. A diferencia de la vacilación de Moctezuma, el nuevo Tlatoani depuró a la nobleza disidente y juró defender la urbe hasta las últimas consecuencias, utilizando su oratoria para mantener viva la voluntad de resistencia de un pueblo que ya interpretaba la epidemia como un presagio del fin. Para el asalto final, las fuerzas hispanas alcanzaron su punto máximo de operatividad. En el alarde de Texcoco se contabilizaron 928 soldados españoles, apoyados por una masa abrumadora de 24,000 aliados indígenas provenientes de Tlaxcala, Cholula y Texcoco. Esta desproporción deja claro que el asedio fue ejecutado mayoritariamente por guerreros del Anáhuac. El elemento clave del asedio fue la construcción de 13 pequeñas fustas, diseñadas por el maestro Martín López. Aunque apodadas bergantines, eran embarcaciones modestas armadas con cañones y remos, fabricadas en Tlaxcala y transportadas por piezas a través de las montañas por 8,000 porteadores en una hilera de 10 kilómetros. Esta flotilla fue botada el 28 de abril de 1521 con el objetivo de neutralizar las 2,000 canoas de Cuauhtémoc y cortar cualquier suministro nocturno que intentara burlar el bloqueo. El asedio se convirtió en un duelo de resistencia entre dos líderes de espíritu inquebrantable.
Mientras Cortés coordinaba el bloqueo desde tierra y agua, Cuauhtémoc demostraba dotes de mando similares, arengando a sus guerreros para que cada palmo de la ciudad fuera defendido con la vida. Los puentes destruidos y las calzadas cortadas convirtieron la lucha en un combate casa por casa, donde la tecnología europea y la furia de los aliados indígenas se estrellaban contra la desesperación de un imperio que se negaba a morir. El cerco se cerró finalmente sobre las calzadas, asfixiando a una ciudad que empezaba a devorarse a sí misma por el hambre y la enfermedad. Con los bergantines dominando el espejo de agua y los aliados indígenas ansiosos por entrar en los recintos sagrados, la lucha se trasladó al último reducto de esperanza mexica, el mercado y los templos de Tlatelolco, donde el destino de Mesoamérica se decidiría entre los escombros y el lodo. El asedio final a Tenochtitlán reveló en Cuauhtémoc a un líder de una estatura moral y militar que nada tenía que envidiar a la de su oponente. El joven tlatoani, lejos de la pasividad de sus antecesores, asumió el mando con una determinación feroz, tiñendo sus manos de la sangre necesaria para sostener un imperio que se desmoronaba. Durante meses, el Valle de México fue testigo de una resistencia que mezcló el ingenio táctico con la desesperación de un pueblo que se negaba a desaparecer. Cuauhtémoc implementó un plan de defensa integral para contrarrestar la superioridad técnica hispana. En primer lugar, intentó desabastecer a los asediadores, acopiando víveres en el corazón de la urbe, aunque el cálculo falló ante la prolongación inesperada del sitio. Al mismo tiempo, el tlatoani transformó a la población civil en una milicia activa, adiestrando incluso a mujeres y jóvenes en el arte de la guerra. El arsenal mexica se nutrió de los despojos de la noche triste. Los defensores aprendieron a emplear las ballestas capturadas, obligando a los prisioneros españoles a enseñarles su manejo, e instruyeron a sus guerreros para esquivar la artillería mediante movimientos en zigzag. Contra la caballería, sembraron las calzadas de obstáculos y hoyos con púas, anulando la ventaja de los jinetes en el entorno urbano. La batalla por la laguna fue el escenario más asimétrico del conflicto. Cuauhtémoc movilizó una flota de 2.000 canoas para romper el bloqueo, pero chocó contra la muralla tecnológica de los bergantines españoles. Una sola de estas embarcaciones podía hundir decenas de piraguas en una acometida. Pese a ello, los mexicas lograron una victoria puntual al atraer a las fustas hacia zonas con estacas ocultas, logrando capturar un navío y ejecutar a su capitán. Sin embargo, la superioridad naval coordinada desde Texcoco terminó por asfixiar el tráfico de suministros, dejando a la ciudad en una hambruna extrema. La caída de Tenochtitlán se aceleró cuando las tropas de Cristóbal de Olid lograron cortar el acueducto de Chapultepec. Aunque las lluvias estacionales mitigaron la sed de los sitiados, la falta de alimentos frescos fue devastadora. La resistencia se volvió entonces heroica, total y suicida. Fue heroica por la inferioridad de condiciones, total por la participación de ancianos y niños en la primera línea, y suicida porque, tras la deserción de sus aliados tradicionales, los mexicas supieron que el fin de su sol era inevitable. El desenlace llegó el martes 13 de agosto de 1521, festividad de San Hipólito. Tras meses de lucha casa por casa, Cuauhtémoc intentó una huida desesperada por agua para reorganizar la defensa en otro punto. No obstante, su embarcación, demasiado lujosa para pasar desapercibida, fue interceptada por el capitán Garci Holguín. Al ser capturado, el último tlatoani mantuvo la dignidad, pidiendo a Cortés que terminara con su vida. La toma de la ciudad no trajo la paz inmediata para el soberano.
Cortés, manteniendo una cortesía diplomática que era puro teatro, lo conservó como un rehén político para controlar lo que quedaba de la estructura imperial. El destino final del líder más digno de México se selló años después, en 1525, durante la fallida expedición a las Cibueras. Acusado de conspiración, Cuauhtémoc fue ahorcado en un rincón de la selva, advirtiendo a su verdugo que Dios le pediría cuentas por tan injusta muerte. Con su último suspiro, el imperio de los lagos se extinguió definitivamente, abriendo paso a una nueva era colonial sobre los escombros de la gran Tenochtitlán. Con las cenizas de la ciudad aún humeantes y el último emperador en cadenas, el silencio descendió sobre el valle de la Náhuac. El triunfo militar, sin embargo, era solo el prólogo de un desafío mayor: la construcción de un nuevo orden sobre las ruinas del antiguo, donde la espada debía ceder el paso a la pluma para dar forma administrativa a la Nueva España. Cortés, tras la conquista de México, la capitulación de Tenochtitlán, no representó el cierre de la conquista, sino el punto de partida para una expansión administrativa y territorial sin precedentes. El antiguo dominio mexica apenas cubría una cuarta parte del actual territorio mexicano, lo que obligó a Hernán Cortés a emprender de inmediato la sujeción de cientos de pueblos que aún desconocían la autoridad española. En pocos años, el metelinense logró anexar cerca de 300.000 kilómetros cuadrados adicionales a la corona, impulsado por una mezcla de ambición política y necesidad de supervivencia. Cortés enfrentaba una presión constante desde dos frentes. Por un lado, la sombra de rivales poderosos como Diego Velázquez y Francisco de Garay lo obligaba a moverse con celeridad para ocupar regiones como el Pánuco antes de que otros reclamaran sus derechos. Por otro lado, la paz en la capital era frágil. Miles de soldados españoles se encontraban ociosos y resentidos por la escasez del botín obtenido tras el asedio. La solución fue enrolarlos en nuevas expediciones de descubrimiento y pacificación. A partir de 1522, sus capitanes más leales fueron despachados en todas direcciones. Gonzalo de Sandoval marchó hacia Tuxtepec. Cristóbal de Olid se dirigió a Michoacán. Pedro de Alvarado avanzó hacia Tehuantepec y posteriormente hacia Guatemala en 1523. Francisco de Orozco se encargó de la región de Oaxaca. El interés de Cortés se volcó con especial intensidad hacia el Océano Pacífico, entonces llamado Mar del Sur. Su objetivo era doble: expandir los límites del imperio y encontrar el esquivo estrecho que conectara con las Indias Orientales, un anhelo que ya había obsesionado a Colón. Para ello, ordenó la construcción de naves en Zacatula y planeó exploraciones que debían subir por la costa de Florida hasta Terranova. A pesar de su inmensa visión, muchas de estas empresas resultaron ser un fracaso financiero que consumió gran parte de sus recursos personales. Los primeros años de vida en la Ciudad de México fueron de una austeridad sorprendente para el hombre que había derrocado a un emperador. En sus cartas, Cortés confesaba dormir en camas precarias y carecer de vestimenta básica, mientras invertía cada peso en consolidar el dominio español. Su gestión combinó el rigor militar con la institucionalización social. Entre 1521 y 1524 fundó el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, más tarde conocido como Hospital de Jesús, una de las instituciones sanitarias más antiguas del continente. La validación definitiva de su esfuerzo llegó en 1523, cuando Carlos I lo nombró oficialmente gobernador y capitán general de Nueva España.
Este reconocimiento legitimó su rebelión inicial y transformó su mando de facto en una autoridad legalmente constituida. No obstante, la pacificación no estuvo exenta de violencia. Rebeliones como la de Tututepec fueron sofocadas con el método habitual de ejecutar a los cabecillas y esclavizar a los insurrectos para garantizar la estabilidad del nuevo orden. A medida que el mapa de la Nueva España se teñía con los colores de Castilla, la figura de Cortés comenzó a generar tanto admiración como profundos recelos en la corte imperial. El éxito militar daría paso a una batalla mucho más compleja y civilina. El enfrentamiento contra la burocracia real y las intrigas políticas que buscarían limitar el poder absoluto del conquistador sobre las tierras que él mismo había ganado. El retorno a España y el ocaso del conquistador. Los últimos 7 años de la vida de Hernán Cortés, situados entre 1540 y 1547, han dejado de ser un misterio para revelarse como un periodo de intensa actividad diplomática, económica y personal en la península. Tras una década de conflictos legales en la Nueva España, donde el virrey Antonio de Mendoza limitaba sistemáticamente su autoridad y sus empresas navales en Tehuantepec, el extremeño decidió cruzar el océano para defender su honor y sus intereses ante el emperador Carlos V. Al llegar a España en 1540, la acogida de la corona fue respetuosa pero distante, lejos del fervor que despertó su primera visita. Se instaló en Madrid, rodeado de la élite castellana, aunque siempre bajo la sombra de ser un hombre nuevo o un advenedizo para la rancia aristocracia de sangre. A pesar de su inmensa fortuna y sus títulos, el sistema cortesano nunca lo integró plenamente como a uno de sus iguales. En 1541, en un esfuerzo por recuperar el favor real y demostrar su lealtad militar, acompañó al emperador en la desastrosa jornada de Argel. Junto a sus hijos Luis y Martín, sobrevivió milagrosamente al naufragio de su galera, la Esperanza, perdiendo en el desastre 5 valiosas esmeraldas. El fracaso de la campaña y el hecho de no ser consultado en los consejos de guerra profundizaron su desengaño político. Tras la aventura africana, Cortés se estableció en Valladolid entre 1542 y 1545. En la ciudad del Pisuerga, mantuvo un ritmo de vida frenético, gestionando sus negocios a través de constantes escrituras notariales y litigando por el poder que consideraba que se le había arrebatado injustamente. Sin embargo, su salud comenzaba a flaquear. El paludismo de su juventud y una cirrosis hepática derivaron en una disentería crónica que lo debilitó progresivamente. En noviembre de 1545, huyendo del crudo invierno castellano, inició un viaje hacia el sur, con la esperanza de reencontrarse con sus hijas que llegaban de América y quizás con la idea de embarcarse por última vez hacia México para morir en su tierra de adopción. Instalado finalmente a orillas del Guadalquivir, en 1546, el Marqués del Valle no se entregó a la invalidez. Hasta sus últimas semanas actuó como padrino en bautizos y gestionó préstamos de miles de ducados para sostener sus gastos, llegando incluso a empeñar piezas de orfebrería. Consciente de que el tiempo se agotaba, dedicó gran parte de su energía a asegurar el futuro de su linaje. En octubre de 1547, formalizó acuerdos matrimoniales de una magnitud económica asombrosa para sus hijos Martín y Juana con la casa del conde de Aguilar. Estos pactos no solo buscaban alianzas de sangre, sino que evidenciaban que, a pesar de sus quejas constantes sobre la falta de liquidez, poseía una capacidad financiera superior a la de muchos grandes señores de Castilla.
Agotado por las visitas de acreedores y la presión de sus asuntos legales en Sevilla, Cortés se retiró a la vecina aldea de Castilleja de la Cuesta, buscando la paz en casa de su amigo Juan Alonso Rodríguez de Medina. Allí, en una sólida vivienda rodeada de olivares, la enfermedad lo dejó postrado. Aquel espíritu inquieto que lo llevó a quemar sus naves no lo abandonó ni en su lecho de muerte. El viernes 2 de diciembre de 1547, pocas horas antes de expirar, dictó un codicilo para ajustar detalles de su entierro y su herencia. Aunque su mente estaba lúcida, su cuerpo ya no le permitía sostener la pluma, por lo que otros firmaron en su nombre. Tras confesarse y recibir los santos óleos, el hombre que había derrocado al imperio mexica falleció en la madrugada del 3 de diciembre, acompañado por sus hijos y sus colaboradores más cercanos. Cumpliendo con el protocolo y bajo la protección del duque de Medina Sidonia, fue enterrado inicialmente el 4 de diciembre en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce. Aunque murió en España, su última voluntad fue clara. Sus restos debían descansar en la Nueva España, lo que es México, el escenario donde su nombre se volvió eterno. El viaje físico de Cortés terminó en las tierras andaluzas, pero el legado de su empresa apenas comenzaba a dar sus frutos más complejos. Con la desaparición del conquistador, se cerraba un capítulo de hierro y sangre, dando paso a una larga historia de intercambios culturales, debates teológicos y la consolidación de un mundo mestizo que transformaría la faz de la tierra para siempre. El eco de los caracoles de guerra y el estrépito de las armaduras de Castilla se han desvanecido en el tiempo, pero la huella de aquel encuentro sigue vibrando en los cimientos de nuestra civilización. Al contemplar el ocaso de Tenochtitlán y la solitaria muerte de Hernán Cortés en la paz de un olivar sevillano, no solo asistimos al fin de una era, sino al nacimiento accidentado de un mundo nuevo. La historia de la conquista no es un relato de buenos contra malos, sino una tragedia humana de dimensiones colosales, donde la ambición, la fe y la supervivencia se entrelazaron de forma indisoluble. Aquel imperio que se hundió en las aguas del lago Texcoco no desapareció por completo. Se transformó en la sangre, el lenguaje y la fe de millones de personas que hoy habitan el continente. La figura de Cortés, ese hombre de espíritu inquieto que buscó la gloria hasta su último aliento, y la de Cuauhtémoc, el tlatoani que prefirió el sacrificio a la servidumbre, son los dos pilares sobre los que se edificó una identidad mestiza. A través de los siglos, estas crónicas nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de las grandes potencias y la resiliencia del espíritu humano ante lo desconocido. Este viaje por el pasado nos demuestra que las fronteras de la historia son siempre fluidas. Lo que comenzó como una expedición incierta terminó por redibujar el mapa del globo, conectando océanos y civilizaciones que habían permanecido aisladas por milenios. Hoy, al estudiar estos hechos con rigor y sin prejuicios, honramos la memoria de aquellos que lucharon en las calzadas y de quienes soñaron con un nuevo imperio bajo el sol. Si deseas profundizar en relatos como este, hemos preparado una lista de narraciones como esta para que puedas descargarlas directamente en el enlace que encontrarás en la descripción del video. De esta manera, podrás disfrutarlas y de hechos históricos en cualquier momento y sin las interrupciones de los anuncios. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía documental. Tu curiosidad es el motor que nos permite seguir explorando los rincones más profundos del pasado. Si este contenido te ha resultado valioso, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir tu opinión en la sección de comentarios. Tu apoyo es fundamental para que la historia siga cobrando vida.
Nos vemos en el próximo episodio.